Esto es Amor Divino. Amor Divino. Un programa de reflexión y enseñanza profunda de la palabra de Dios, presentado por la Iglesia Cristiana Amor Divino, ubicado en El Paso, Texas, en el 3493 Ascensión Street, código postal 79938, frente a la escuela Montana Vista Middle School. Teléfono área 915-307-2200. En Ciudad Juárez, Rivera Medanos, número 560, fraccionamiento Riberas del Bravo, atrás de Supergas. Teléfono área 656-215-2702. Email amordivino05@gmail.com. Con ustedes, el conductor de este programa, el pastor Oscar Marroquín. Querido radio oyente, estás escuchando en estos momentos tu programa Amor Divino. Y somos los pastores Oscar y Yoyos Marroquín en esta preciosa mañana, como todos los viernes, listos para compartir algo de la palabra del Señor. Qué gusto es que esta mañana puedas estar ahí, donde vayas, donde estés, casa, carro, donde vayas. Qué bueno es que has puesto tu corazón con una disposición para el Señor, y qué bueno es recibir de Dios cada mañana. Cada mañana hay algo nuevo del Señor, cada nuevo día trae algo de Dios, y qué precioso es que estemos dispuestos para recibirlo. Pues es un gozo que estemos juntos y Dios permita que puedas estar con nosotros a lo largo de esta hora que vamos a estar aquí. Así que Dios te bendiga y tengas un corazón muy dispuesto. Aquí está mi amada esposa conmigo para que juntos llevemos a cabo este programa. Dios te bendiga. Buenos días, es un gozo, ¿verdad? Como dice mi amado esposo, el estar esta mañana para poder llevar una palabra del Señor. ¿Cuántos no necesitamos una palabra fresca para nuestras vidas? Una palabra que cambie nuestro corazón. Yo creo que tú que estás oyéndonos esta mañana, estás aquí porque tienes necesidad de Dios, porque necesitas una palabra fresca, porque a veces los afanes de esta vida, las preocupaciones, tantas situaciones que pasan en el hogar, en la familia, tal vez en el trabajo, con nuestro esposo, con los hijos, a veces sentimos ese cansancio y esa carga profunda en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es que hoy nuestro ruego y nuestra súplica es que el Señor venga y traiga a ti esa palabra que necesitas oír esta mañana. Y hoy estaba meditando en esta palabra que dice aquí en Salmo 21: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Qué preciosa es la palabra de Dios. Ahora que hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de ofrecerle al Señor un sacrificio cada mañana, cada tarde, un tiempo, un devocional, un tiempo en la presencia del Señor. Aquí la palabra de Dios dice que haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto en tiempo de conflicto. Como cuando estamos delante de la presencia del Señor ahí, trayendo nuestras ofrendas, llevando nuestra ofrenda al Señor, nuestra alabanza, adoración, oración, intercesión por nuestros hijos, la familia. El Señor hace memoria de cada una de ellas. Qué hermoso es el Señor. Por eso cuando se acerca de repente una madre afligida por su hijo, porque anda en una situación difícil, en drogas, siempre, le digo, el Señor guarda en su redoma todas esas lágrimas y esas oraciones. Así que, mira, el Señor siempre toma en cuenta tu ofrenda, tu alabanza, tu oración, y hace memoria. Y en tiempos de conflicto,
en tiempos de tribulación, Él está ahí continuamente. Es verdad, mi amor, que qué hermoso es que estemos separando ese tiempo, ese devocional. Y ahorita que estamos hablando acerca del tabernáculo de David era una morada donde el Señor moraba constantemente, ¿verdad? Porque Él estaba continuamente en la presencia de Dios. Y leemos aún ahí en los Salmos, ¿verdad? En Salmo 27, cómo habla de que Él demandaba y Él pedía constantemente delante del Señor que Él estuviera en su presencia todos los días de su vida para contemplar su hermosura. David era un hombre que amaba al Señor. David era un hombre que buscaba a Dios continuamente y el Señor lo conocía a él. Amén. Gracias a Dios que el Señor nos ayude en este tiempo a tener un corazón para ser instruidos, enseñados. El Señor siempre quiere mostrarnos cosas a nuestro corazón. Hemos estado viendo lo que es la importancia de la alabanza en nuestra vida, pero allá en Daniel 10:11 dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense, veamos por qué fue que Daniel fue visitado. Dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Qué importante es que tengamos esa actitud. Pareciera que Dios tiene que recibir todo lo que nosotros hagamos como queramos, y se necesita una actitud cuando hemos tenido la bendición de entender lo que es un padre, la autoridad, pero muchas veces no comprendemos lo precioso que es estar bajo esa bendición de un padre, y cuando lo tenemos con mucha estima, nos acercamos al Señor con un corazón muy necesitado, con un corazón muy humillado, con un corazón que le dice: Señor, ¿qué te agrada a ti? ¿Cómo te gustan a ti las cosas? ¿Cómo quieres que yo las haga? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar ante esta situación que estamos viviendo difícil en el hogar? Ha habido tensión, ha habido de alguna manera un poco de conflicto, a lo mejor ha habido un poco de situación, la situación se ha puesto un poco difícil en lo material y ha habido tensión en el matrimonio. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué reacción debo tener? ¿Exigente? ¿Juzgar? ¿Criticar? ¿Señalar? ¿Qué debo hacer, Señor? Esa es la actitud que Dios aprueba. Dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Allá en Santiago 4:6 dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué precioso es cuando sabemos que somos pequeñitos delante de la gloria del Señor y le estamos pidiendo al Señor: ¿cómo quieres que lo haga? Siempre será así. Hablábamos con un pastor hoy, hermanos preciosos que están allá en México, que en algún punto estaban pues con mucho éxito teniendo un grupo de alabanza, un grupo de aquellos años 70 donde era mezclado con cierta música y cosas, y él de pronto, estando en un evento, él le dijo: Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta a ti? Y él se empezó a dar cuenta que ese tipo de música era pura emoción. El Señor empezó a hablarle a su corazón y le dijo: yo no estoy aquí en este tipo de ambiente, yo no estoy con este tipo de emociones y música. O sea, y dice que esa palabra lo sacudió y que él empezó a pedirle: Señor, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo te agrada a ti? Y entonces el Señor le empezó a mostrar a través de la palabra de Dios cómo Dios ha establecido un orden precioso, cómo Dios quiere
que haya una alabanza para Él, y eso se requiere tener el corazón de Daniel. Dice que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderme y a conocerme, de cuando reconocemos y le decimos: Señor, con toda humildad vengo a ti. Dice: Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Ahora, es muy importante que entendamos de lo que te estamos hablando de la alabanza, porque aquí dice en Génesis 4, 3-5: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Esta es la primera ofrenda que se ve en la Escritura. Caín y Abel traen una ofrenda y el Señor acepta una ofrenda y otra ofrenda no es aceptada. Aquí vemos que Caín se llenó de tanta ira que aún le quitó la vida a su hermano. Pero quiere decir que hay una ofrenda que Dios recibe y hay otra ofrenda que Dios no recibe. Lo vemos también cuando estuvimos compartiéndote la bendición de lo que sucede durante el holocausto. Vimos allá que Dios santifica esa alabanza que le presentamos cuando se la damos a Él, y encontramos allá en Primera de Reyes 18 cómo Elías confronta a los profetas de Baal que estaban haciendo un tipo de adoración a su manera idolátrica, y el pueblo no conocía la verdad. Entonces Elías preparó, dice, el altar. Todo el capítulo de Primera de Reyes 18 nos explica esto. No tengo el tiempo de leértelo, pero ahí nos explica cómo Elías preparó un altar para Dios, y Dios se agradó y vino y recibió esa ofrenda. Qué importante es lo que te estamos diciendo, que tengas humildad, que le digas al Señor: Señor, ¿qué te agrada? ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? Y vas a encontrar un fluir precioso de la presencia de Dios. Estuvimos viendo por qué la importancia de la alabanza en el tiempo, en el viernes pasado, y vimos que el Señor es digno de recibirla. Vimos con la palabra de Dios que Él es digno de recibir la alabanza a través de los salmos, de Apocalipsis. Hemos sido llamados a ser sacerdotes también. Como segundo punto, Dios nos llamó como reyes y sacerdotes para ministrar al Señor. También Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. Es también para saciar la sed del Creador. Él tiene sed de adoradores. También vimos que debemos llegar delante del Señor para sacrificar y no para recibir, porque ningún sacerdote se presenta a Él con las manos vacías. También algo importantísimo que vimos el viernes pasado es que somos semejantes a aquellos que adoramos, con lo que pasamos mucho tiempo, a eso nos hacemos semejantes. Dice la palabra: los ídolos de las naciones son plata y oro, semejantes a ellos son los que los hacen. Ante lo que nosotros pasamos tanto tiempo, la influencia que pasamos tanto tiempo, eso llega a ser parte de nosotros. Por eso, qué importante es eso. También vimos que es importante para ungirlo y ser ungidos por Él. El Espíritu del Señor estaba sobre, el Espíritu de Dios estaba sobre el Señor, y Él fue ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, y Él quiere que nosotros lo unjamos y que también seamos ungidos por Él. Vimos qué precioso es esto. Así que si tú quieres aprender, tenemos que pedirle al Señor con humildad: Señor, enséñame qué es lo que a ti te agrada, no lo que yo creo, no lo que yo siento, no lo que el mundo dice. Vimos cómo tantos en el tiempo de Elías estaban haciendo las cosas a su manera, pero Dios vino y recogió una ofrenda. También hoy vamos a ver el siguiente punto, que es para que lleguemos a ser la expresión divina del Señor. Y es importante que estemos aprendiendo por qué es importante que alabemos al Señor. Qué importante es
de veras, todos estos pasos, ¿verdad?, que hemos estado aquí mencionando, ¿verdad?, para que nosotros podamos llegar a ser esos adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, como estos pasos nos acercan al Señor, a ofrecerle a Él la verdadera alabanza, la verdadera adoración. Y aquí, como decías tú, en este paso que es tan importante para llegar a ser la expresión divina. ¿Y qué es la expresión divina? A veces podemos preguntarnos esto, ¿verdad? La expresión divina es Cristo mismo. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Según podemos ver en este pasaje, el Verbo de Dios, que es la palabra de Dios, es una persona, es Cristo mismo. Él es la expresión divina, sus ideas, sus conceptos y pensamientos. El Verbo de Dios creó todo el universo, y al ser la expresión divina, eso es poderosísima, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Él puede crear otros universos con esa expresión divina. ¿Qué hay imposible para Él? Él es la expresión divina. Queremos llegar a ser como Él es. Sus pensamientos, sus conceptos, sus ideas. Cuando Él habla, su palabra tiene poder. Pero es importante que entendamos que esta expresión divina es lo que nosotros queremos hacer. Al estar ahí ofreciendo este holocausto, esta alabanza, este tiempo, podemos llegar a ser como Él es. Muestra y nos dice que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Qué importante es que pensemos lo que Él piensa. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que fue hecho en el universo, todo lo que existe, fue hecha por la palabra de Dios. Cuando Él habla, su palabra tiene poder, pero tendrá la misma efectividad y poder si su palabra saliera de nuestra boca. Esa es la pregunta. Si es su palabra, es seguro que sí, lo que implica que podemos llegar a ser canales para esa expresión divina. La expresión divina ahora en esta tierra se expresa principalmente a través de dos formas: a través de la alabanza y a través de la oración también. Aquí dice en Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Es a través de la alabanza. Una de las expresiones de Cristo es la alabanza, y otra de sus expresiones que es muy importante es a través de la intercesión, de la oración. En Hebreos 7:25 nos habla, dice aquí, viviendo siempre para interceder por ellos. Él intercede por nosotros. Ahora, Él intercede a través de la oración, a través de la intercesión, y nosotros queremos ser también esos canales donde a través de nosotros seamos aquellos que interceden, aquellos que oran, aquellos que alaban al Señor. Qué importante es esa expresión divina en nuestras bocas, mi amor, y cómo podemos llegar a ser canales.
Y yo creo que todos en algún momento hemos experimentado un momento cuando empezamos a orar de una manera y sentimos algo en nuestro corazón, un fluir, sentimos como que la presencia de Dios de una manera muy preciosa. Igualmente sucede cuando de pronto estamos levantando una alabanza y sentimos que esa alabanza es lo que el Señor quiere oír, lo que Él está poniendo. Eso es ser la expresión divina. A veces nosotros nos envolvemos tanto en nuestras propias oraciones demandantes, peticionantes, pero cuando empezamos a orar conforme al Espíritu de Dios, como Él ora por las necesidades, por su pueblo, por tantas situaciones que se están viviendo y nos olvidamos de nosotros, de pronto empezamos a hacer la expresión divina. Por eso dice que Él siempre vive para interceder por ellos. Él siempre está pensando en otros. Nosotros a veces nos envolvemos y no está mal, pero dice la palabra que Él sabe, antes de que tú vengas a Él sabe toda tu necesidad. Así que qué precioso es que entendamos esto, que podamos empezar a hacer esa expresión divina. Vemos ese poder. Josué hizo una oración, dice: entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna, y el sol se detuvo y la luna se paró. Qué tremendo. O sea, que Josué de pronto estaban en una batalla y necesitaban más tiempo con luz para seguir venciendo, mientras Moisés estaba con las manos levantadas, y de pronto Josué es usado por la boca de Dios y le dice al sol: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Qué tremendo es que sí, el Señor de pronto usa y está esperando que seamos esa expresión divina. Vemos el poder de la expresión divina en la boca de un ser humano aquí como Josué. Por eso dijo Jesús que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos un monte que pasase de aquí para allá. A una circunstancia difícil, a un montón de problemas, podemos en ese momento con fe decir: quítate, haz a un lado ese problema, porque el poder de Dios es más grande que cualquier problema, y va a suceder. Debemos entender que no se trata de nuestras palabras o simplemente que citemos una escritura, sino que son sus palabras en nuestra boca las que traen esa bendición. Otra muestra que podemos ver de esta verdad la encontramos en 2 de Samuel 23:2, y vemos en David, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso lo dijo David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él tenía la certeza de que era la palabra viva en su boca. Si llegamos a ser canales de esa expresión divina, algo va a suceder, porque siempre la palabra de Dios alcanza sus propósitos. Nuestro único problema es llegar a ser canales, que seamos esos que levantan la voz de Dios para que Cristo hable a través de nuestra boca. ¿Cómo es posible llegar a hacer eso? Aprendiendo a decir las palabras del corazón del Señor. Como cristianos muchos hemos tenido esta experiencia, como te decía ahorita, al orar, al alabar a Dios, le decimos algo al Señor y no sentimos nada. El ambiente espiritual está seco, pero de pronto decimos algo, unas palabras en oración o en un canto, y es como si una compuerta hubiera sido abierta y nos inundan ríos de la presencia de Dios. Sentimos una bendición grande en nuestro ser. Lo que ocurrió es que en ese segundo por fin dijimos algo que el Señor estaba diciendo, y Él usa nuestra boca. Su palabra sí es ungida y trae la bendición y el poder que debemos. ¿Qué es entonces lo que el Señor nos manda hacer en un momento así? Si somos sensibles al Espíritu Santo de Dios, oraremos o alabaremos en esa misma línea de pensamientos que está trayendo el Señor a nuestro corazón. Podemos notar si el río aumenta o disminuye. Por eso empezamos a fluir con el Señor. Dice la palabra en Romanos 10, el verso 6 al 8, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo.
de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra. La palabra es Cristo, es el verbo de Dios. En tu boca y en tu corazón está esa palabra. Cerca de tu boca está la palabra. Así que vimos en Juan 1:1 que Él es el verbo. La palabra de Dios es Cristo. Todos los cristianos saben que Cristo vive en su corazón, pero pocos entienden que muy pocos entienden que podemos encontrarlo en nuestra boca como esa expresión divina. No tenemos que subir al cielo ni bajar al infierno para encontrarlo. Es en las palabras que decimos cuando podemos aprender a encontrarnos con Él. Es cuando de pronto una circunstancia es adversa, cuando de pronto se levanta algo a provocar tu corazón para que tú respondas una palabra ríspida, áspera. Es cuando viene una situación que se opone y que tú en ese momento cierras tus ojos, en ese momento decides honrar al Señor, en ese momento el Señor dice que tú fuiste llamado para heredar bendición. Es en ese momento que no permites que tu carne manifieste lo que quiere decir, sino que en ese momento le dices, esperas en el Señor, y el Señor te da una palabra de bendición. Y en ese momento en que tú bendices a esa persona aún que está contrariándote, provocándote, y tú le empiezas a decir una palabra que Dios trae a tu corazón, entonces hay un fluir precioso en tu corazón. El enemigo continuamente nos está provocando, pero Él quiere encontrarte en tu boca. Entonces sentimos su gloria, su presencia, y la unción ve en aumento. Cuando decimos algo que Él no dice, lo sabremos. Sentimos que ofendemos a alguien cuando decimos algo que no era del Señor, aunque nosotros lo juzgamos espiritual. Sentimos algo en nuestro corazón, como que algo nos está haciendo sentir una angustia. Entonces nos damos cuenta que no era la palabra de Dios. Pero cuando decimos lo que Cristo dice, entonces encontramos un momento que Él empieza a fluir y la unción aumenta. Entonces, algo que debemos entender, y que se me hace ahorita que decías, mi amor, un punto muy importante, es que no se trata de nuestras palabras o simplemente citar una escritura, sino que son sus palabras en nuestra boca las que traen bendición. Qué importante es que entendamos eso, porque muchas veces cómo sucede que pensamos que solamente por leer una palabra, por declarar algo o por decir algo tiene que suceder, y yo creo y yo lo digo y yo lo declaro, y sin ser sustentada, o sea, por el Espíritu de Dios, sin haber buscado la guianza del Señor, sin haber pasado tiempos en su presencia, sin haber estado ahí alabando al Señor, buscando. Yo creo que esto es básico en la vida de un creyente y que no lo hemos entendido, que la bendición viene por una palabra que sale de la boca de Dios, por la expresión divina, como estamos ahorita hablando, por las palabras de Dios. Por eso es que cómo debemos pasar tiempos en la presencia del Señor. Qué importante ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Y la alabanza es un arte, así como tocar un instrumento. Hay que practicar y practicar, tratar de expresar con cuidado lo que aumenta su presencia. De esta manera llegamos a ser canales de la expresión divina, ya sea en alabanza o en oración. Somos mensajeros del Señor, pero si no podemos fluir con el Espíritu adorándolo, no podremos ministrar con la unción tampoco al pueblo de Dios, o si estamos de alguna manera como pastores o como directores de alabanza, o cómo podemos ministrar al Señor. Por eso, qué importante es que aún, o sea, en la iglesia,
como ministros del Señor, como directores de alabanza, saber que realmente, o sea, pasar tiempos en la presencia del Señor es tan importante, estando ministrando el Señor en el secreto, allí en tu casa, en tu hogar, saber que realmente el Espíritu de Dios está fluyendo a través de ti. Si pasamos tiempo con el Señor practicando fluir